amplio currículum, ¿verdad? Como usted dice, lo que trabaja es historia política latinoamericana, pero especialmente de México en el siglo XIX, ideas políticas, facciones e instituciones, biografías generales y sobre todo generales Turner y Santana. Política insurreccional, el pronunciamiento e intervencionismo militar, cuestiones de identidad nacional en el México de la posguerra, 1848-1853, relaciones británico-mexicanas desde la independencia, la Guerra Civil de Reforma y en la actualidad el periodo de reforma mexicana desde una perspectiva transnacional que es muy, muy interesante. Bueno, tiene muchas publicaciones, no quisiera extenderme mucho en esto porque es muy amplio su currículum, pero yo preferiría mejor escucharlo, nuevamente dándole las gracias. Ayer, y usted lo debe de conocer, al licenciado Enrique González Pedrero, que ya es una persona mayor y ayer estuvo con nosotros en el Centro de Estudios. ¿Usted conoce el Centro de Estudios de Sí, Historia de claro que México? sí, claro que Ah, sí. ya. Bueno, pues cuando venga, lo vamos a esperar con gran gusto. ¿Eh? Y ayer precisamente estuvo con nosotros el licenciado que, como usted bien sabe, se ha dedicado muchos años de su vida a lo que es el periodo, pero sobre todo a Santana, ¿sí? Eh, Él estaba invitado también y tuvo que cancelar por varias razones una presentación que tenía y lo invitamos y aceptó ayer hacerlo no en vivo, sino grabarlo y bueno, pues estuvo con nosotros y ya como le digo, es una persona muy generosa con su tiempo y pues estuvo en el centro de estudios, el mismo centro que lo espera para el año entrante con mucho gusto. Así que pues adelante, doctor, y lo escuchamos con mucho gusto. A los que nos escuchan, recuerden apagar su video y el silenciador para que no haya interferencia. Y bienvenido a México a través de este medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder pues, estar hablando de Historia de México con ustedes, ¿no? En el Centro de Estudios Históricos de México. Evidentemente quiero dar las gracias a usted, al doctor Manuel Ramos Medina, evidentemente por esta muy amable invitación. También quisiera agradecer a Rubén Martínez Jiménez, especialmente porque durante bastantes... este trabajo, de hecho, esta ponencia y el libro en el que se basa, en cierta manera, pues muchos de los materiales que yo trabajé para ese libro están precisamente en el acervo histórico del Centro de Estudios de Historia de México. O sea que verdaderamente agradezco a Rubén y a Ana Lilia Flores Zamora por habernos dado el apoyo y seguimiento, obviamente. Muchas gracias a usted. Y finalmente, como dicen en inglés, no least but not last, a todos ustedes, obviamente, por asistir a este curso y espero que esto les sea de interés. Entonces, lo que voy a hacer, a ver si puedo compartir mi pantalla. A ver. Ya me dirán si lo pueden ver. Ahí está. Ahí está, sí. A ver, ok, ahora debería aparecer. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que yo quisiera hacer en esta charla de una hora y algo, no es un poco ofrecer una introducción a lo que fue la peor guerra que sufrió México, la peor guerra civil que sufrió México en el siglo XIX. Es una guerra espantosa en la que mueren más mexicanos que en cualquier otra guerra, más que en la guerra de independencia. Estamos hablando de más de 70 y tantas batallas por las que se han podido contar, en las que hay entre 40 y 1.200 muertes por batalla, y donde también sabemos que murió mucha gente, muchos civiles, a la vez que diferentes fuerzas militares ocuparon diferentes ciudades continuamente, con varias ciudades cambiando de mando a lo largo de lo que fueron 3 años de violencia atroz. Y lo que haré es seguir el siguiente plan de acción. Hablaré un poco sobre la guerra y la historiografía para darles una idea de
de algo curioso, y es que en cierta manera es una guerra olvidada, o si no olvidada, una guerra que ha quedado de alguna manera relegada a la sombra de lo que vino después en términos de la guerra de intervención francesa, o sea que de alguna manera el protagonismo que ha tenido la guerra de intervención francesa en la historiografía ha resultado en que esta guerra, la guerra de 3 años, de alguna manera se haya visto simplemente como el preámbulo, ¿no?, de lo que vino después. Y sin embargo, ¿no?, esta guerra fue crucial en el sentido de que fue una guerra entre mexicanos, ¿no?, una guerra civil, con todos los traumas que eso implicó, y que sí, de alguna manera, después influyó, repercutió en la guerra de intervención francesa, pero que a mí me gustaría de alguna manera distinguir una guerra de otra, y porque ciertos personajes acabaran tomando ciertos bandos en la guerra de intervención francesa, no significa que supieran que eso es lo que iban a hacer cuando estaban luchando en la guerra de 3 años o la guerra de reforma, que también se le llama. Hablaré de las causas de la guerra, tanto de largo como de corto plazo. Ofreceré un breve resumen de la guerra. Sin embargo, les he mandado, o Ana Lilia Flores Zamora ha tenido la amabilidad de compartir con ustedes un poco una cronología de la guerra, un poco para que así yo pueda dar una versión, un resumen bastante abreviado de la guerra, para no dedicar demasiado tiempo a explicar quién hizo qué, cuándo y cómo. Y después sí que hablaré un poco de las grandes polémicas de la guerra, para que ustedes tengan una idea clara de cuando se piensa en la guerra de 3 años, pues cuáles fueron los grandes escándalos, ¿no?, las grandes polémicas de la guerra. Plantaré una interpretación breve de 2 conceptos teóricos que creo que nos sirven para entender la dinámica de la guerra de 3 años, y de ahí ya pasaremos a hablar de quiénes lucharon y por qué, esas dinámicas de la guerra civil, la naturaleza y la lógica de la violencia, y como toda guerra civil, cómo genera una serie de ciclos de represalias que hacen que sea muy difícil que esa violencia se detenga una vez que un bando parece ganar sobre otro. O sea que inevitablemente, como pasa en muchas guerras civiles, esa violencia se perpetuó, o sea que la paz que hubo en 1861 fue de hecho una paz efímera, y la manera que esa violencia, dijéramos, se perpetuó, acabaría entonces llevando a la intervención francesa, pero eso ya es un tema aparte para otro día. Y sí que hablaré brevemente de las leyes de reforma, porque finalmente son el legado más fundamental de esta guerra y que todavía no son algo fundamental para el México de hoy, dejando tiempo para unas consideraciones finales y evidentemente tiempo claramente para que hayan preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, en términos de una guerra olvidada, es interesante, y esto lo habrán ustedes notado, que si se fijan, la periodización que se usa para la guerra varía dependiendo del historiador. A veces se habla de que la guerra empezó en 1858 y que terminó en 1860. A veces dicen que empezó en 1858, pero terminó en 1861. Hay versiones que hablan de que empezó en 1857 y terminó en 1860, y otras versiones, como la mía, que ya dicen que empezó en 1857, terminó en 1861, pero eso me complica la vida cuando hablo de que es una guerra de 3 años, porque pareciera que son 4. Pero en fin, eso ya es otro tema también que podemos discutir después, si hace falta. Esta cuestión de la periodización, hablaré un poco más de ello dentro de un momento, pero gira en torno a que si decimos que la guerra empezó el 11 de enero de 1858, con el pronunciamiento que vino después del plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, o sea que ignoramos ese plan y solo le damos importancia al plan de enero de 1858, es para de alguna manera culpar a los conservadores de haber dado inicio a la guerra, ignorar que fueron los liberales moderados los que empezaron la guerra con el plan de Tacubaya del 57, y esa es la razón por la que ciertos historiadores no plantean el principio en 1858. Podemos pensar en que la guerra terminó en 1860, el día de Navidad de diciembre de 1860, porque ese es el día en que Jesús González Ortega, ocupó la Ciudad de México. Y sin embargo, tiene sentido pensar que la guerra terminó el 11 de enero de 1861, porque esa fue la fecha en que el gobierno constitucional de Benito Juárez se trasladó de Veracruz y ya estuvo afincado de nuevo en la Ciudad de México.
Pero en fin, el hecho de que no hay acuerdo sobre la periodización es de alguna manera es un síntoma de cómo se ha olvidado esta guerra. Pero simplemente para pensar rápidamente en términos de la historiografía, es verdaderamente extraordinario lo poco que se ha escrito sobre esta guerra. Especialmente si ustedes comparan, por lo menos hay más de 50.000 libros que giran en torno a esa guerra, o la Guerra Civil Española, ¿no?, de 1936 a 39, de nuevo hay pues choporrocientos libros, ¿no?, sobre esa guerra. Y sin embargo, sobre esta guerra, de hecho, libros que giren exclusivamente en torno a la guerra, o sea, libros que nos intenten dar una historia de qué pasó, cuándo y quién hizo qué, ¿no? Tenemos, evidentemente, el volumen de Vigil de México a través de los siglos. Tenemos un libro de Campos de 1895 que se llama La Guerra, que también trata la Guerra de 3 años. Tenemos La Gran Década Nacional, ¿no?, de Galindo y Galindo, o sea, el primer tomo trata de esta guerra. Manuel Cambre tiene un libro sobre la Guerra de 3 años que sale en 1904, pero desde la perspectiva de Jalisco. Hay una tesis doctoral inédita de momento de la Universidad de Texas, de Caldwell, y después tenemos un librito que sacó Alfonso Trueba en 1953 de 40 y tantas páginas, y ya está. O sea, el libro es extraordinario. No hay más, o sea, si ustedes quieren un libro que les cuenten qué pasó, al menos hasta que yo no escribí mi libro, no había. Y de hecho, la razón por la que escribí este libro era precisamente porque es que había este vacío. Evidentemente hay libros, hay una historia regional de la guerra de 3 años, la guerra de Reforma de Blázquez Domínguez desde la perspectiva de Veracruz, hay un libro de Berry sobre Oaxaca durante estos años, y hay algunas tesis de maestría y doctorado por ahí que también miran diferentes regiones. Hay una sobre San Luis Potosí. Hay un trabajo sobre el gobierno de Félix Zuloaga, pero sobre todo es sobre el intento de llevar a cabo una constitución que después no se fraguó. Hay una tesis doctoral sobre militares conservadores que también aborda la guerra de Hernández López del Colegio de México. Un libro de Olive sobre México y Estados Unidos, que también abarca estos años, y sí que hay una serie de antologías de documentos muy útiles, como la de Martín Luis Guzmán, la de Ernesto de la Torre Villar, Moisés González Navarro y una más reciente de Silvestres Villegas Revueltas. Pero aparte de eso, no hay más. De ahí que, si ustedes están pensando en hacer una tesis de maestría o una tesis de doctorado y no han decidido qué han de hacer, ya saben lo que les toca. Hay que trabajar la guerra de 3 años. Es así de sencillo. Y si ya han empezado una tesis sobre la colonia o sobre el siglo XX, déjenlo ya y dedíquense a la guerra de 3 años. Nos hacen falta estudios desde diferentes perspectivas, diferentes actores políticos, desde la guerra de 3 años, desde diferentes perspectivas regionales. En fin, es fundamental. ¿Y a qué se debe este olvido? En cierta manera, hay que pensar que libros como el de Vigil o el de Galindo y Galindo, también se entiende, de alguna manera, ven esta guerra como el preámbulo a la guerra de intervención y de alguna manera esta guerra acaba siendo parte de una narrativa general de esa gran década nacional, para decirlo de alguna manera, y queda bajo la sombra del glamour, ¿no?, de la intervención francesa. Quizás se puede entender de esa manera. También es una guerra que finalmente tiene un final feliz pospuesto, en el sentido de que aunque ganan los liberales, ¿no?, en 1861, ya después con la intervención francesa o la intervención tripartita que llega a finales de diciembre de 1861, ahí evidentemente pues de alguna manera es efímera esa victoria, y no es hasta 1867 que podemos hablar ya de una restauración de una república federal, digamos, sólida, ¿no? También es posible que podamos decir que a lo largo del tiempo también se entiende que para mexicanos haya sido pues más llevadero estudiar sobre mexicanos patriotas luchando contra invasores franceses o traidores mexicanos, en vez de estar leyendo sobre una guerra donde de hecho la familia mexicana se destrozó a pedazos, ¿no?, de esa manera tan brutal, ¿no? O sea que también podríamos hablar de eso. Aunque después también tenemos esa cuestión, ¿no?, que siempre se presta al debate, ¿no? Es el legado de la historia oficial y hasta qué punto, de hecho, no es una guerra que haya sido popular o que atraiga la atención de historiadores o que se haya preferido ignorar
por la historia oficial, porque si miramos más a fondo, quizás no es que sea tanto una guerra entre liberales y conservadores, pero que es una guerra entre liberales moderados y liberales puros, ¿no? Y que esa división dentro de la familia liberal, en cierta manera, es una parte esencial y fundamental de esta guerra. Y evidentemente encontraremos también a muchos liberales moderados apoyando la intervención en su debido momento. Pero también es una guerra donde tenemos el tratado famoso de Maclean Ocampo, se firma en esta guerra, y hablaré del tratado de Maclean Ocampo dentro de un momento, ¿no? Y en cierta manera también ahí uno se pregunta si quizás se ha preferido ignorar esta guerra porque es una guerra en la que quizá, aunque de nuevo esto se puede debatir, ¿no? Ese gobierno de Benito Juárez en Veracruz estuvo dispuesto a ofrecer lo que no debiera, aunque, como diré dentro de un momento, era una situación desesperada y habían que tomar medidas desesperadas para ganar esa guerra. Pensando en términos de las causas de la guerra, supongo que lo fundamental o lo importante es que, aunque evidentemente hay causas de largo y muy largo plazo y otras de muy corto plazo, ¿no? Inevitablemente un factor fundamental es la guerra contra los Estados Unidos. Porque la guerra contra los Estados Unidos, de 1846 a 1848, lo que hace es fuerza a toda una generación de mexicanos, algunos de ellos que vivieron la guerra de independencia, ahora ya son mayores, y que en 1821 pues, tenían unas esperanzas extraordinarias, ¿no?, de lo que México podía ser. Y que, si bien ya para 1840 estaban entrando en una etapa de desencanto, de frustración, de no entender por qué México no lograba cumplir esos sueños que se habían tenido cuando se había logrado la independencia, años de inestabilidad, de constituciones fallidas, en la que se había perdido Texas, aun y cuando no se hubiera reconocido esa pérdida, en la que Yucatán había ido y venido, ¿no?, en la que el pronunciamiento se había convertido en la manera de llevar a cabo los cambios más que las elecciones, ¿no?, donde caudillos militares se habían impuesto, aunque fuera por breves momentos, dentro de un entramado que de todas maneras seguía siendo dificultosamente constitucional, ¿no?, donde se mantuvieron elecciones dentro de lo que cabe, con disputas entre el centro y los estados, y que de repente se perdiera esa guerra contra los Estados Unidos y que se perdiera la mitad del territorio nacional, pues eso llevó a que, por un lado, una generación mayor, esas preguntas que ya se habían empezado a plantear en la década de los 40, no se volvieran de alguna manera urgentes, ¿no? O sea, ¿dónde hemos errado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué hemos fracasado de esta manera? Y coincide esto también con la llegada, ¿no?, a los pasillos del poder de jóvenes que no tienen las memorias, que quizás eran niños cuando se luchó la guerra de independencia o nacieron incluso después, una vez que México ya fuera independiente, y que no tuvieran, dijéramos, una nostalgia propia hacia una época que se pudiera haber pensado más pacífica, más estable, que también era un mito, ¿no?, la idea de que la época colonial, comparado con la inestabilidad de la independencia, había sido un tiempo mejor. Pero claro, tenemos ya figuras como Lucas Alamán, ¿no?, que escribe la historia de México a fines de 1849 a 53, donde está pensando un poco en esa visión de por qué hemos errado, ¿no?, y quizás viendo la época colonial como nos equivocamos porque dejamos de tenerle respeto a la Iglesia, porque perdimos nuestras raíces monárquicas, porque adoptamos constituciones que venían copiadas de sistemas extranjeros que no funcionaban, no se atenían a nuestras costumbres, y que era, por lo tanto, importante rescatar un poco esos legados, ese pasado colonial de alguna manera, y en contraste, todo lo contrario, una visión que surge más bien de la rama liberal, que arguye que precisamente esos fracasos, esa derrota, se deben a que han perseverado, no dentro de nuestro contexto de este fracaso, pues legados coloniales que no deberían estar, contradicciones, como el hecho de que la Constitución de 1824, la Constitución de 1836, la Constitución de 1843,
todas ellas liberales, fueran constituciones federales o centralistas, ¿no? Todas decían que la religión católica debía ser la religión del Estado o que los fueros militares, los fueros eclesiásticos, que de alguna manera permitían que curas y militares estuvieran, dijéramos, tuvieran su propia legislación o que no pudieran ser juzgados como cualquier civil, que no hubiera igualdad delante de la ley. Estas contradicciones impedían que México fuera verdaderamente liberal y que lo que hacía falta era enterrar ese pasado ya de una vez, reformar el país de una vez y cambiar ya de una vez, ¿no? y adoptar una posición verdaderamente liberal. Y tenemos, por lo tanto, ¿no?, todos estos aspectos que nos vienen ya, dijéramos, de tiempo atrás, ¿no? Y después de la guerra tenemos un periodo dificultoso, complicado, con gobiernos moderados, liberales, en disputa con los liberales puros y con conservadores que también están tramando contra esos gobiernos, y donde no se resuelven los problemas dentro de la familia liberal. Y todo lleva a que finalmente se venga a llamar el retorno de Santa Anna, ¿no?, que regresa e impone una dictadura feroz entre 1853 hasta 1855, cuando la revolución de Ayutla finalmente lo echa a la calle. Y si por un lado tenemos, a grandes rasgos se podría pensar en términos de un conflicto entre tradición y modernidad, entre orden y progreso, una vez que se pone uno a mirar de cerca la revolución de Ayutla, hay muchos grupos, muchos intereses, desde un federalista radical como Santiago Vidaurri, ¿no?, que apoya esa revolución, ¿no?, de Ayutla, que tiene unas ideas de lo que debe venir después, muy distintas de lo que, por ejemplo, piensan liberales puros como Melchor Ocampo, Benito Juárez o Juan Álvarez, a la vez que habrán moderados como Ignacio Comonfort, que temiendo un retorno a la dictadura o que regresen los conservadores, ¿no?, y den la marcha atrás a la manera que se pueda de alguna manera reformar el país poco a poco, buscan ir más lento en términos de esos cambios que buscan imponer en el país. Y lo que tenemos es el bienio de Comonfort, y aquí ya empezamos a encontrar, dijéramos, ¿no?, las causas más bien de corto plazo. Y lo que tenemos es, se lleva a cabo dentro de ese bienio de Comonfort una serie de reformas que son moderadas, pero que no son vistas como moderadas por la Iglesia, que buscan, de alguna manera, empezar a separar Iglesia y Estado, ¿no? Sea con la Ley Juárez, que la Ley Juárez, de hecho, de 1855, la Ley Juárez no abole los fueros, para eso tenemos que esperar a la Constitución de 1857, pero busca reformarlos. Pero eso, para el ejército y para la Iglesia, no lo entienden de esa manera. La Ley Lerdo de 1856 tampoco nacionaliza la propiedad de la Iglesia, pero es un primer paso que, de nuevo, no hay una intransigencia por parte de la Iglesia y del ejército, que no ven ese intento, esos compromisos. Y la ley Iglesias, de nuevo, que busca ya parar el hecho de que había que pagar a los curas para que te enterraran, para que te bautizaran, gente pobre, era buscar parar eso. No, de nuevo, eso no lo acepta. Y la Iglesia no lo acepta porque es meterse con asuntos de la Iglesia, y encontramos que ese conflicto entre Iglesia y gobierno se vuelve cada vez más radical. Y se vuelve radical, y ahí, en cierta manera, de alguna manera, se acelera, ¿no?, el conflicto, de la manera que el gobierno reacciona de una manera y después ciertos miembros de la Iglesia reaccionan también. Y lo que se ve, y donde la situación se complica, es que mientras que los liberales que apoyan esta reforma son todos católicos, o la mayoría de ellos son todos católicos, y no ven ellos que haya una contradicción entre ser anticlericales, para decirlo de alguna manera, y a la vez ser católicos practicantes, ¿no? Para muchos feligreses, para la Iglesia, ellos ven estas reformas como un ataque no a la Iglesia, pero a la religión. Y de repente esto se convierte en una situación muy tóxica, porque claro, de repente ya la pregunta parece ser, ¿México debe ser un país liberal o debe ser un país católico? Y claro, los liberales te dirían que no es cuestión de, esta no es la pregunta, pero es como se empieza a manejar la situación en el debate.
Y tenemos la Ley Juárez, por lo tanto, de noviembre de 1855. Empiezan a haber revueltas conservadoras en 1856. De hecho, Puebla es ocupada por militares conservadores durante 3 meses y hay fondos de la Iglesia del Obispado de Puebla que apoyan esa revuelta. De ahí que cuando vence el gobierno de Comonfort a esos militares conservadores, impone la ley de intervención de los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. Ante eso, el obispo Pelagio de la Bastida nos dice que excomulgará a quien intente llevar a cabo ese decreto, a lo cual el gobierno expulsa a la Bastida de México. Tenemos la ley del Lerdo, el cierre y la nacionalización del convento de San Francisco en la Ciudad de México en septiembre de 1856. Y a la vez que van pasando esto, cada vez hay más revueltas populares, ¿no?, con religiosos en contra de estas reformas. Y para colmo de los colmos, interviene el Papa. Y el Papa Pío IX circula una locución en diciembre de 1856, donde les viene a decir a los mexicanos que deben desobedecer a su gobierno porque su gobierno es ateo, está atacando la religión católica, no solo la Iglesia. Si esto lo está diciendo el Papa, inevitablemente mucha gente va a apoyar lo que está diciendo el Papa. Y la situación se complica todavía más porque llega la Constitución de 1857, que se inaugura el 5 de febrero de 1857, y aunque es una Constitución moderada en el sentido de que, por ejemplo, no se declara la libertad de cultos, lo que no se hace, por otro lado, es declarar la religión católica como la religión del Estado mexicano, como han hecho todas las demás constituciones. Y cuando el gobierno de Comonfort y la Constitución misma decreta que se tiene que jurar la Constitución, y si no se jura la Constitución, los funcionarios perderán su empleo. Ante eso, cuando los obispos entonces dicen que quien jure esa Constitución no se le comulgará, o sea, no se le darán los sacramentos, pone al país en una situación imposible. Porque claro, si son todos católicos, ¿qué van a hacer? O sea, si juran la Constitución, ¿van a ser excomulgados? Entonces muchos mexicanos, muchos funcionarios prefieren pertenecer fieles a la Iglesia a jurar fidelidad, obediencia a la Constitución. Otros juran obediencia, pero después se retractan oficialmente y ya se crea una situación de gran crispación, de gran violencia. Y es ese contexto, ¿no?, que lleva a que, de hecho, Comonfort, preocupado de que si continúan con estas reformas se va a venir una guerra civil por todo lo que está pasando y los conservadores van a hacerse con el poder y van a, de hecho, anular todas las reformas que se han ido llevando a cabo con Comonfort de presidente, esa ley Juárez, la ley Lerdo, la Constitución, llegan a la conclusión de lo que deben hacer es poner un freno a la reforma, calmar los ánimos, buscar el justo medio, y lo que proponen es, de hecho, abolir la Constitución, porque no gusta, a los liberales puros no gusta porque le pone demasiadas pegas al Ejecutivo, es imposible reformar el país deprisa. Los moderados la odian porque encuentran que tiene demasiados aspectos radicales. Comonfort se encuentra de que como es una Constitución que da demasiado poder al Congreso comparado al Ejecutivo, él como presidente no puede hacer nada así de una manera rápida y dinámica para frenar estas revueltas conservadoras que se están expandiendo por el país. Decide que mejor es abolir la Constitución con un pronunciamiento. Comonfort se mantendrá de presidente y se convocará un nuevo Congreso para tener una nueva Constitución. Y son, por lo tanto, liberales, moderados, Comonfort, Zuloaga, que también es moderado en este momento, después ya se pasará más bien, evolucionará, acabará siendo más bien conservador, pero en este momento, o sea, en diciembre de 1857, Zuloaga teme la llegada de Miguel Miramón o de Luis González Osoyo a la presidencia, ¿no? Y por lo tanto prefiere apoyar esto para evitar que lleguen los conservadores. Y un radical como Juan José Vaz también es parte de esa conspiración y buscan llevar a cabo esto. Y ahí es donde empieza la guerra. La guerra empieza el 17 de diciembre con el plan de Tacubaya, que sale mal. Es un plan donde buscan estos liberales moderados frenar la situación, pero para salvar la reforma
y para impedir que llegue la guerra civil. Y sin embargo, lo que se encuentra es de que mientras que al principio parecen haber varios estados, gobiernos estatales liberales que parecen apoyar el plan de Tacubaya, encontramos muy rápidamente que los gobiernos más así importantes del Bajío liberales se unen en una coalición en contra de esto. Y se aprovecha, por otro lado, conservadores como Miramón y Osoyo, que llegan a la ciudad, para acabar apoyando el plan del 11 de enero, que resulta finalmente, después de una batalla campal en la capital, con la remoción de Comonfort, con la subida de Zuloaga al poder, y donde ya encontramos el principio, dijéramos, donde se forman esos dos gobiernos que van a estar a lo largo de la guerra. Benito Juárez, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, según la Constitución del 57, es a quien le toca ser presidente del país si, ¿no?, el presidente deja de estar. Y es ante esta situación, Juárez, que es encarcelado el 17 de diciembre, lo encierran en el Palacio Nacional, ante el pronunciamiento del 11 de enero, Comonfort lo deja salir, se escapa y ahí Juárez se convierte, por lo tanto, en el presidente constitucional, ¿no?, interino, y se declara tal al llegar a Guanajuato el 19 de enero. Y a partir de aquí ya tenemos la guerra. Entonces, Juárez y compañía, la familia enferma que se les llamaba porque iban en una carroza con las cortinas cerradas y como si fuera una familia enferma que escapan, dijéramos, de Guadalajara, van a Panamá, Cuba, Nueva Orleans y acaban en Veracruz. Y tenemos, por lo tanto, el gobierno constitucional en Veracruz, mientras que tenemos el gobierno tacubayista conservador en la Ciudad de México. Mientras que las ciudades del interior van a ir cambiando de bando con gran frecuencia a lo largo de la guerra, ¿no? Y ahora aquí simplifico, por razones evidentemente de tiempo, pero les he mandado, o Ana Lilia les ha mandado de mi parte esa cronología para que tengan una idea más detallada de qué sucede. Pero lo que está claro es que Veracruz se mantiene liberal a lo largo de la guerra. Para agosto del 58, Tampico también, y los liberales dominarán los puertos, que finalmente les dará esa ventaja fundamental a la hora de finalmente ganar esta guerra. Mientras que, por otro lado, los conservadores se hacen con Puebla y la Ciudad de México. Morelia es más bien liberal a lo largo de la guerra. Oaxaca es liberal hasta 1859, se pasa entonces al bando conservador hasta el verano de 1860. Y las ciudades del Bajío, sobre todo lo que es Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, ¿no?, Aguascalientes, van cambiando continuamente. Entonces, Baja California decide, dijéramos, separarse de México durante la guerra, porque les queda lejos. Yucatán tiene su propia guerra interna, a lo cual tampoco es necesariamente parte obvia del conflicto, pero el resto del país sí que está metido, con los estados del norte, Coahuila, y Nuevo León, con Santiago Vidaurri apoyando la fuerza constitucionalista con los famosos blusas, ese ejército del norte preparado por Vidaurri para luchar contra la comanchería, ¿no?, muy eficaz para luchar contra el ejército permanente, que por lo general el ejército regular permanente apoya el plan de Tacubaya. Y si bien durante 1858 tenemos esos dos gobiernos, Veracruz, la Ciudad de México, con esos conflictos, y Miramón lidera una expedición muy exitosa que llega hasta Colima, ¿no?, ocupando poco a poco todas las ciudades del Bajío, ¿no? Mientras eso sucede, porque finalmente, y volveremos a resaltar esto más adelante, la familia, digamos, tacubayista está dividida entre conservadores, moderados, liberales, ¿no?, y dentro de la familia conservadora también hay pleitos entre diferentes generales, diferentes líderes. Esas divisiones surgen cuando Miguel María de Echegaray, que es un comandante moderado, pero que ha apoyado el plan de Tacubaya, se vuelve contra el gobierno en diciembre de 1858 con el plan de Ayotla, que resulta en el plan de Navidad que lidera Robles Pezuela en la Ciudad de México, y brevemente es un golpe, dijéramos, donde saca a Zuloaga del poder, pero Miramón, que es fiel al bando tacubayista, se niega a aceptar lo que esos pronunciados acaban votándole a él como su líder, pero él se mantiene fiel al plan de Tacubaya, regresa a la Ciudad de México, ¿no?, devuelve a Zuloaga al poder, solo que le fuerza a que le nombre a él su presidente sustituto, se convierte de esta manera en un presidente, dijéramos, a caballo, y lidera el primer sitio de Veracruz, que no tiene éxito. Y mientras
Él está atacando, Miramón está atacando Veracruz en febrero, marzo de 1859. Juárez le pide a Santos de Gollado que ataque la Ciudad de México para distraer o forzar la retirada de Miramón, que de alguna manera lo logra, y aunque Degollado fracasa en tomar la Ciudad de México y de hecho pierde la batalla de Tacubaya contra el llamado Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, ahí tenemos las ejecuciones de Tacubaya del 11 de abril, de las que hablaré dentro de un momento, donde, de hecho, después de la batalla de Tacubaya, militares conservadores liderados por Márquez, dijéramos, matan a heridos en los hospitales, fusilan a doctores y practicantes, y se arma un escándalo, ¿no?, en ese contexto. El verano de esa guerra es cuando se proclaman las leyes de reforma, que son proclamadas, de hecho, en plena guerra, porque Degollado, después de la debacle de Tacubaya, se va a Veracruz y les viene a decir a Juárez y su compañía que tienen que ya nacionalizar las propiedades de la Iglesia para financiar la guerra. Es que no les queda de otra, que la ley Lerdo se queda corta en esto. Y hay paralelos, dijéramos, en la manera que se toma esa decisión con lo que sucede, por ejemplo, en la Guerra Civil de Estados Unidos después, en que Abraham Lincoln, por ejemplo, no apoya la abolición de la esclavitud hasta que ya está en plena guerra. Inicialmente quería impedir que la esclavitud pasara a estados que Estados Unidos había conseguido a través de la guerra contra México, pero que hablaba de que ya era que esos estados sureños esclavistas, allá ellos, o sea, ellos aprenderían a abandonar la esclavitud con el tiempo. Es ya en la guerra, con la guerra y la necesidad de tener más tropas, que finalmente eso le impulsa a decidir que haya la abolición de la esclavitud. Pues es semejante esa dinámica. Pero las leyes de reforma surgen en el verano de 1859 y es también entonces que el gobierno conservador consigue reanudar relaciones diplomáticas con España, buscando el apoyo de España en esta guerra civil. Están esos bonos Hecker que después servirán de excusa para la intervención francesa que lleva a cabo Miramón para financiar la guerra y su segunda campaña por el Bajío. Y está el famoso Tratado Maclean-Ocampo, que después finalmente no es ratificado del 14 de diciembre. Y todo esto mientras la guerra se sigue luchando. Y ya entrados a 1860, si dijéramos en enero de 1860, parece que los conservadores van a ganar la guerra, todo cambia en 1860. Miramón lidera el segundo sitio de Veracruz, que fracasa. Algunos historiadores dirán que fracasa porque interviene la Marina estadounidense en la batalla naval de Antón Lizardo e impide el plan de Miramón de atacar el puerto de Veracruz por tierra y por mar, por tierra por las fuerzas que él tiene ahí y los barcos de guerra que han sido comprados en La Habana y que llegan con la intención de atacar el puerto por mar y por tierra. Pero la intervención de los barcos, de los navíos estadounidenses, impiden que los barcos conservadores puedan bombardear el puerto. Y a partir de ahí ya empiezan a haber victorias importantes liberales. González Ortega se convierte en el gran general liberal, gana la batalla de Silao, ni más ni menos contra Miramón, que hasta entonces, dijéramos, era en cierta manera invicto. Se consigue la toma de Guadalajara y ya en la batalla de Calpulalpan finalmente ahí se derrotan completamente las fuerzas conservadoras. Miramón regresa a la Ciudad de México y huye. Tenemos la ocupación de la Ciudad de México de González Ortega y Juárez regresa, ¿no?, a la capital. El 11 de enero, después de que Puebla finalmente haya sido también liberada por los liberales, el 6 de enero de 1861. Eso les da una idea muy rápida de la guerra, ¿no? Pero si quieren tener una idea más detenida de la guerra, pues de ahí les recomiendo, evidentemente, que lean mi libro, pero también no lean más sobre la guerra, simplemente para tener una visión más completa de lo que sucedió. Pero sí, están estas grandes polémicas. Entonces, aquí supongo que si en algún momento tienen que enseñar la guerra de reforma, la guerra de 3 años, inevitablemente estas son las polémicas que se ven en términos de las historias tempranas de la guerra. Por un lado, ¿quién empezó la guerra? O sea, la guerra, ¿hemos de culpar a los conservadores o los liberales? Bien, si decimos que el 11 de enero de 1858 es el inicio de la guerra, pues podemos decir así confortablemente y felices de que los malos son los conservadores y ellos empezaron la guerra. Sin embargo, Benito Juárez, ¿no?, él culpa, ¿no?, él habla
de que la guerra dio inicio precisamente el 17 de diciembre de 1857, cuando a él lo encerraron en el Palacio Nacional, cuando ahí se abolió la Constitución, y ahí es donde empieza a haber ya conflictos, porque a la vez que diferentes comunidades deciden si apoyar o no, ¿no?, el plan de Tacubaya, pues evidentemente empiezan ya a haber batallas en las diferentes partes del país, o sea que la violencia empieza ya, o sea que es... Pero bueno, ahí está esa polémica, ¿no? También está la polémica de cuándo se ponen las cosas feas, en cierta manera, ¿no? Y aquí volveremos a esto en la última parte de esta clase, en cierta manera, es resaltar lo horrible, lo violenta y horrenda que es esta guerra, como toda guerra civil. Pero finalmente, donde existen estos ciclos de represalias nefastos, de ejecuciones y más ejecuciones, donde a los muertos se les cuelgan de los árboles, ¿no?, donde esto se hace. Y quien empieza esta práctica, de alguna manera, de nuevo lo que vemos, y están de acuerdo incluso historiadores liberales, es Zuazua, cuando el ejército del norte no decide el 30 de abril de 1858 ejecutar a los oficiales que han sido tomados prisioneros, sin causa, ¿no? Es simplemente ahí empieza. Y a partir de ahí, una vez que se da inicio a esas ejecuciones, ¿no?, veremos cómo, a partir de ahí, eso provee con la excusa de que después los conservadores se pondrán a ejecutar a liberales, y tras las ejecuciones que ellos llevan a cabo, vendrán más represalias, y se entra en este ciclo de ejecuciones horrendo, ¿no? Pero bueno, ahí está el debate, o sea, ¿quién lo hizo peor, ¿no? Y ahí también dependerá del bando histórico que se lea. Y están evidentemente los fusilamientos de Tacubaya el 11 de abril, que son escandalosos. El hecho de que al final de la batalla, pues como dije hace un momento, ¿no?, las fuerzas de Leonardo Márquez entren a saco en los hospitales militares, matando a lanzazos a los soldados heridos. También entra por las calles de Tacubaya sacando gente de las casas que se consideran liberales, y también ahí los matan. Lo que no sabemos es las cifras, ¿no? Según un panfleto que resulta de Francisco Zarco, que resulta muy influyente, ¿no?, los asesinatos de Tacubaya, no se habla de 53 ejecutados, pero en otros textos se habla de más de 100. Por otro lado, la versión conservadora habla de 16 ejecutados, y que la ley, ¿no?, decía que si tú estabas en el bando opuesto, ya habían leyes que decían que te iban a ejecutar, un poco viniendo en consecuencia en reacción a lo que había hecho Zuazua. Lo que sabemos es que Márquez se lavará las manos después, en 1868, publicará un panfleto y dijo que él estaba obedeciendo órdenes y que no le apetecía y le sabía mal hacerlo. Es difícil creer a Márquez porque tiende a mentir. Hay varios casos donde miente, ¿no?, por ejemplo, con la muerte de Ocampo, en fin, tiende a mentir. Sabemos que Miramón no se sintió a gusto con lo que sucedió, y de hecho, una de las víctimas, Jáuregui, era el hermano del Jáuregui que lo defendió antes de que lo ejecutaran en el Cerro de las Campanas en 1867. Y ahí una de las últimas cosas que hizo Miramón es escribir una nota a Jáuregui diciéndole que en cuanto a Tacubaya nunca fue su intención que se mataran a civiles. Y lo que yo encontré trabajando en los documentos del Foreign Office en Londres es que el embajador británico, la mañana siguiente, se va a Palacio Nacional porque ha oído de que hay un británico perdido entre los que han sido tomados prisioneros, y teme lo peor, de que lo han fusilado. Y al entrar en el Palacio Nacional, según, digamos, la carta que escribe al Foreign Office en Londres, describe caos. O sea, que verdaderamente no solo está él, hay muchos familiares de gente que ha desaparecido buscando respuestas, dónde están. Y él describe a las autoridades como muy nerviosas. O sea, se dan cuenta de que se les ha ido la mano. Y claro, uno cuando estudia la guerra se da cuenta de que lo que sucedió en Tacubaya está sucediendo en todas partes. O sea, que se está ejecutando a gente, pero por doquier. Lo que pasa es que estas ejecuciones, como tienen lugar en la Ciudad de México
o a las afueras de la Ciudad de México, porque mueren extranjeros, que también eso le da una repercusión internacional, porque mueren médicos, que eso le da o sea, a nivel internacional le da mal prestigio a lo que sucede a la causa conservadora, hasta el punto de que ahí cambia un poco la situación, que incluso el gobierno británico, que ha reconocido el gobierno de Zuloaga como el gobierno de Miramón después como el gobierno legítimo de México, a partir de ahí, aquí, ya empieza a dudar si esto es lo mejor, porque se ven, según Lord Malmesbury, salpicados, ¿no?, por estas acciones nefastas que han cometido los conservadores. Pero digamos, ahí queda como uno de los grandes escándalos de la guerra. Están los tratados Moro Almonte, que también uno mira ese tratado, incluso en las cartas que yo encontré de Almonte, que están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, vemos que Almonte reconoce que es un tratado malo, pero están desesperados, es que necesitan, para ganar la guerra, necesitan el apoyo de un país que extranjero poderoso que esté dispuesto a apoyarles con armas, con soldados, con lo que sea, y están dispuestos, por lo tanto, desde acceder, de hecho, a todo lo que les dicen los claro, Almonte arguirá de que ha encontrado palabras que de alguna manera amortigüen o no vengan a reconocer que les están dando los españoles todo lo que les han pedido, pero evidentemente es un tratado vergonzoso, indiscutiblemente en muchos sentidos. Los bonos Hecker, lo curioso es que aquí, dijéramos, parece que el gobierno de Miramón está dispuesto, a cambio de 700.000 pesos, de darle 15 millones de pesos a Hecker. O sea, esto es como se interpreta, se malinterpreta en cierta manera el acuerdo económico con el que llega con el banquero suizo Hecker. La realidad es que él busca un préstamo, es un préstamo Hecker le promete a Miramón un préstamo de 1,5 millones de pesos al contado, a cambio de la promesa de que él podrá encargarse de distribuir estos bonos que podrán tener un valor de 15 millones de pesos. Lo que pasa es que nadie compra los bonos, eso no se consigue. Si se sabe de los bonos Hecker, si se convierten en una polémica, es que serán utilizados después por el gobierno de Napoleón III para justificar la intervención francesa, siendo Hecker suizo y no francés. O sea que también y por eso tienen fama, pero uno ve las transacciones que llevan a cabo gobiernos anteriores mexicanos con los vampiros del erario, como se les conocía, los agiotistas, durante la guerra contra Estados Unidos, a modo de ejemplo. Hay muchos casos semejantes, ¿no?, en términos de acuerdos económicos verdaderamente desastrosos, pero que se llevan a cabo en situaciones desesperadas, donde se hace falta dinero. O sea, ahora, Miramón, con los 700.000 pesos que le da Hecker, consigue armar, digamos, una expedición importante que de nuevo le lleva a retomar Colima y todas esas ciudades, ¿no?, hasta que, llegados a finales de diciembre de 1859, pareciera que los conservadores igual puedan ganar la guerra, que no lo logran. Y los tratados de McLean Ocampo es igual que los tratados de Moro Almonte, en el sentido de que ahí el gobierno de Benito Juárez está desesperado para ganar la guerra, necesitan dinero, necesitan armas, ¿no?, el apoyo de militares estadounidenses si lo pueden conseguir, pero lo que sí que no están dispuestos ni Ocampo ni Juárez, aunque sí que lo están dispuestos Lerdo y Mata, es de ceder territorio. O sea, lo que quiere Buchanan quiere Baja California, quiere todos los estados limítrofes del norte de México, los quiere para en parte de una expansión. Hay que acordarse de que Buchanan era el secretario de Estado de Polk durante la guerra contra los Estados Unidos de México y Estados Unidos de 1846 y 48, y que lo que busca es la expansión, es un anexionista y quiere aprovecharse de este contexto. Y ahí, ¿no?, hay que, supongo que nos tenemos que quitar el sombrero de que Ocampo y Juárez pues no ceden territorio en ese tratado. Ahora bien, lo que sí que están dispuestos a ceder es de que haya 3 puntos de acceso a través de México, ¿no?, por Tehuantepec, también desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y desde Baja California, desde Durango hasta Arizona. O sea, que americanos puedan pasar cuando quieran por estas zonas, por estas rutas, ¿no?, y que puedan entrar militares americanos en México sin pedir derecho al gobierno de México. Y evidentemente esto también se verá como un tratado desastroso, pero también hay que entenderlo en el contexto desesperado. Pero claro,
esto servirá a los conservadores para acusar a Juárez de traidor y vendepatrias, de la misma manera que los tratados Moral-Montes servirán a los conservadores, digo, a los liberales, de acusar a los conservadores de lo mismo. Pero ambos gobiernos están desesperados por conseguir fondos. Y está el escándalo de Antón Lizardo y la intervención de la Marina estadounidense, en el sentido de que ahí tenemos una intervención de los Estados Unidos en el conflicto de México, y habrán historiadores que dirán que es debido a esa intervención que los conservadores no ganan la guerra. Hay otros historiadores que encuentran difícil pensar que con esos 2 barcos solo no se hubiera podido tomar Veracruz. Pero ahí queda una intervención. Y entonces, pasando ya a la sangría de la guerra, simplemente rápidamente hablarles brevemente de dos visiones, 2 conceptos teóricos que yo creo que nos ayudan a entender la Guerra de 3 años y cualquier guerra civil. Norbert Elias es un sociólogo judeo-alemán que tiene una teoría sobre la violencia de grupo, donde habla de que una vez que un grupo ataca a otro, como es imposible aniquilarlo, ese grupo esperará al momento cuando pueda pues, tomar represalias y vengarse. Y cuando ese grupo se vengue, lo hará de una manera aún más violenta para de alguna manera hacer sufrir más al grupo que lo ha hecho sufrir en un principio. Y como tampoco podrá aniquilar al grupo que le agredió en un principio, creará una situación donde el grupo agredido ahora buscará la manera de volver a agredir al grupo que lo ha agredido. ¿Me entienden? ¿Me explico? Y se crea una dinámica, un ciclo de represalias que, según Elías, es casi imposible salir de él. Porque una vez que se ha empezado, hay ese sentido de venganza que imposibilita, ¿no?, parar esa violencia. Y esto lo vamos a ver claramente en la Guerra de 3 años. O sea, una vez que empiezan las ejecuciones, una vez que ciertas ciudades no son atacadas por un bando y de la manera que son atacadas, pues se encontrarán buscando atacar a ese bando donde lo encuentren y se crea esa dinámica. Y después va a ser muy difícil romperla, ¿no? Y Calibas, en un libro sobre la lógica de la violencia en las guerras civiles, habla de que todo tiene que ver con control. O sea, si un bando tiene control sobre una zona, pues entonces la violencia se calma porque tiene control. Pero es en las zonas donde ningún bando tiene control verdadero, donde la violencia es peor. Porque para conseguir ese control, ¿no?, los bandos opuestos se ven en la necesidad de aterrorizar a la comunidad para conseguir, ¿no?, dominarlos. Y equivocamente, quizás utilizando terror, buscarán conseguir que los apoyen cuando de hecho el terror a veces tiene la consecuencia contraria, porque la población entonces, al sentirse agredida injustamente, no se pasará al bando opuesto. Y para entender la Guerra de 3 años, en términos de quiénes lucharon y por qué, por un lado, ¿no?, podemos pensar en términos de conservadores, ¿no?, y aquí tenemos en la imagen pues, toda una serie de figuras tacubayistas, ¿no?, pero no todos ellos necesariamente conservadores, muchos de ellos moderados, que luchaban en cierta manera para preservar la religión católica, porque pensaban que esa era la manera de ser de los mexicanos y que era una agresión contra quienes eran y había que salvarlo, había que salvar la iglesia, había que salvar esas costumbres de esa visión extranjerizante, para decirlo de alguna manera, mientras que por otro lado, ¿no?, los liberales que ahora aparecen en la imagen, ¿no?, estaban luchando, ¿no?, para precisamente, dijéramos, reformar el país, traer la modernidad, ¿no?, un país constitucional, liberal, división de iglesia y Estado, sin dejar de ser católicos en cierta manera, pero también divididos, ¿no? Y ahí tenemos, pues hubo pleitos evidentemente entre Vidaurri y Juárez, pero también figuras como Santos Degollado y González Ortega también estuvieron dispuestos en ciertos momentos de la guerra de abandonar a Juárez, solo que al final no sucedió, ¿no? O sea que ahí se impuso Juárez. Pero si bien podemos pensar en estos términos claros de liberales y conservadores, y ustedes tendrán unas ideas claras de lo que cada quien representaba y creía, la realidad es que una vez que uno se pone a mirar la guerra en sí, no, es que la gente luchó por toda una serie de razones. O sea, una vez que uno trabaja con los archivos
regionales, los archivos de Estado, los archivos históricos del Estado de Querétaro, de Guadalajara, de Jalisco, perdón, de Guanajuato, de San Luis Potosí, que son unos archivos maravillosos, ¿no? Y uno se pone a mirar lo que está pasando en términos de las cartas que la gente escribe, ¿no? Quejándose de la violencia que están atestiguando, buscando remedio, ayuda, sea a las fuerzas liberales que están cerca o a las fuerzas conservadoras. Lo que vemos es que la gente no necesariamente está luchando claramente por estos grandes principios de progreso y orden de religión y libertad, ¿no? Sino más bien en muchos casos porque luchar implicaba conseguir un salario. ¿No? Vemos documentos donde hablan de que ofrecían un peso al día a quien luchara para un bando, porque de repente se podía robar con impunidad. O sea, volviendo a lo de Calibas, al no haber orden, no haber control, aquello era el libre albedrío, ¿no? Y también lo que vemos, una vez que uno se pone a mirar de cerca, son cuestiones de poder local, disputas, agravios locales que vienen de años atrás, que de repente, pues ahí la guerra se permite que se puedan resolver de una manera violenta porque la violencia se ha vuelto legítima. O sea, tenemos luchas entre municipios de políticos o facciones locales utilizando la guerra para resolver sus diferencias, donde quizás no era necesariamente un grupo, no era necesariamente conservador o tacubayista, pero al descubrir que el bando con quien han estado en disputa durante décadas ha adoptado la bandera liberal, pues eso ya es la excusa perfecta para unirse al bando conservador. Y dependiendo de quiénes eran los liberales o conservadores a nivel local, también hemos encontrado documentos donde, por ejemplo, yo encontré un diario de un personaje que se llama Barbosa, Ramón Barbosa, que está en Guadalajara, que él se define como liberal, pero como los liberales de Guadalajara son personas con las que él no se lleva bien y que él de los que desconfía y odia, a pesar de que él pueda tener simpatías con los constitucionalistas, a nivel local él acaba formando una milicia no conservadora, que la llama la milicia alamán, ¿no? Y lucha para los conservadores, aunque es por la dinámica que hay local. Y tenemos varios casos así, ¿no? Depende de quiénes eran los jefes políticos locales. Igual, ¿no? Tenemos casos donde uno pueda identificarse con un liberal como Pedro Gazón en Jalisco, lo prefieren a él, por lo tanto, aunque sean quizás conservadores, prefieren estar de su bando, ¿no? Y diferentes intereses regionales, o sea, Vidaurri, evidentemente, que no lo mencioné en el resumen de la guerra, pero él retira las tropas, ¿no? En septiembre de 1859, él se harta de que sus tropas, que él ve como su ejército, los blusas, ¿no? Que no permitan que su general Zuazúa sea quien sea el líder de ese ejército, pero que se ceda ese liderazgo a Santos de Collado, él finalmente decide, pues no, él va a retirar su ejército, se sale de la guerra y decide que no va a obedecer al gobierno de Benito Juárez. Y sin embargo, Vidaurri es fundamental a la hora de frenar el avance conservador el año antes, en 1858. O sea que también hay intereses regionales, intereses comunales indígenas. No olvidemos que la ley Lerdo, en cierta manera, empieza a impactar en términos de las propiedades comunales indígenas y ahí tenemos en la imagen a Manuel Lozada, pero tenemos muchos casos, uno también mira en los documentos regionales, de comunidades indígenas tienden a favorecer a los tacubayistas precisamente porque están en contra de la expropiación de propiedades comunales, ¿no? Sin embargo, también lo que vemos es que finalmente estarán luchando para liberales o conservadores dependiendo de quién está atacando sus tierras, ¿no? A nivel local. O sea, si hay un hacendado conservador que ha ocupado tierras que pertenecían a cierta comunidad indígena, esa comunidad indígena buscará apoyar a los liberales locales para vengarse de ese hacendado conservador que ha tomado sus tierras. Tenemos una intransigencia por parte de los líderes. Una vez que empieza la guerra, es imposible que esos líderes estén dispuestos a, digamos, sentarse a negociar. Tengo un libro que está por salir en diciembre o en enero que se titula La gramática de la guerra civil, buscando entender, dijéramos, una teoría, supongo, de cómo funciona la guerra civil. Y la intransigencia de los líderes es un aspecto fundamental en toda guerra civil. O sea, como los líderes son intransigentes, es muy difícil, por lo tanto, de que se pueda llevar a cabo la paz. Y la leva la llevan a cabo todos los ejércitos. O sea que veremos gente que está luchando
para un bando u otro, no porque quiera, sino porque los han forzado. Y también encontramos muchos ejemplos de gente que lucha por un bando y después para otro, dependiendo de quién ocupa la ciudad. Yo encontré en el archivo del Estado de San Luis Potosí múltiples documentos donde, claro, llegan los conservadores, está la leva, fuerzan a mucha gente a ponerse en armas para el bando conservador, llega Vidaurri en su caso decide eliminar y ejecutar a los que han apoyado a los conservadores, pero después, cuando retoma la ciudad Miramón busca perdonar a los que han apoyado a los liberales para después integrarlos en sus fuerzas, y si no están dispuestos a luchar para los conservadores, entonces sí que los ejecutará. Por lo tanto, mucha gente pues, se cambia de bando necesariamente, y ya cuando Chico Sein retoma San Luis Potosí para los liberales, ya adopta la postura de Miramón de decir, pues ya no me importa que hayan luchado ustedes para los conservadores, ahora luchen para los liberales, y tenemos a gente cambiando de bando, pero es para sobrevivir. Y se crea esa dinámica de lo que hemos hablado con esos ciclos de represalias, venganzas y ejecuciones, verdaderamente ejecuciones que se llevan a cabo continuamente, como las ejecuciones de Tacubaya, pero donde vemos también, ¿no?, casos donde hacen que gente fuerzan que la gente atestigue las ejecuciones un poco a modo de escarmiento para que aprendan. Y con esa cuestión de control o la falta de control vamos a encontrar violencia indiscriminada, en particular Márquez, pero es un ejemplo de tantos, no pasará por partes de Jalisco quemando pueblos, o sea, los quemará sin detenerse a pensar quién está en esos pueblos, que igual hay tacubayistas en esos pueblos, pero porque han apoyado a los liberales, pues los quema. No, violencia selectiva, también vamos a encontrar casos donde se buscan espías que digan cuáles son los liberales, cuáles son los conservadores o dónde están los curas para que se puedan también ejecutar. Y lo que encontramos es que es una guerra total, donde de hecho se llega a una situación donde se legitima, donde lo ilegítimo se legitima. De hecho, hay un panfleto que defiende las ejecuciones de Tacubaya y es extraordinario que se pueda llegar a eso, ¿no? Que llega un momento donde uno puede encontrar argumentos para decir que sí, está bien matar a la gente. Claro que sí, hay que matar a médicos y enfermeros, porque claro, eso es bueno. Y evidentemente hubo una proliferación de crimen que también imposibilita, es muy difícil saber a veces cuando uno lee sobre ciertos bandos o ciertas gavillas entrando, saliendo de ciertas comunidades, hasta qué punto son militares liberales o conservadores, o si de hecho estamos hablando de bandidos que se están haciendo llamar liberales o conservadores para de alguna manera legitimar sus acciones. Y la paz se consigue, como bien dije, en el 11 de enero de 1861, pero la violencia se perpetúa, ¿no? O sea, gente como Márquez, Zuloaga, no mantienen la guerra de guerrillas. Evidentemente, como bien saben, a Santos Degollado lo matan en junio de 1861, a Melchor Ocampo también, ¿no? También muere Leandro Valle, ¿no? Y esos conflictos continúan, aunque la Constitución del 57 ha sido, dijéramos, reinstaurada. Y lo que vemos es una situación donde ya la comunidad internacional, que si bien ya estaba ahí, dijéramos, pendiente de lo que estaba pasando, pero todavía no está hablando de una intervención de una manera seria, acabará interviniendo aprovechando esa coyuntura. Pero claro, lo que nos deja la guerra de 3 años es ese legado de las leyes de reforma. Y las leyes de reforma ahí están, ¿no? La nacionalización de los bienes de la Iglesia, la ley de matrimonio civil. O sea, que yo sepa, ya ustedes ya no leen la carta de Melchor Ocampo cuando ya no la recitan cuando se casan, pero me parece que se leía hace no tanto, ¿no? Esos son legados de entonces, un registro civil, la secularización de los cementerios, ¿no? Que los días festivos, pues también ya, o sea, que hay una distinción entre lo que es fiestas religiosas y lo que es fiestas del Estado. Y finalmente, ya hacia el final de la guerra de la libertad de cultos. Todas estas leyes siguen vigentes hoy, ¿no? Y esto es uno de los grandes legados de la guerra. Claro que la gran pregunta es, ¿no?, ¿hasta qué punto hacía falta morir tanta gente para poder llegar a esas leyes, ¿no? Y que si bien ese es un legado permanente de la guerra de 3 años, ¿no?, por otro lado,
¿no? Quizás otros de los triunfos de la guerra fueron más efímeros, en el sentido de que la Constitución de 1857, que se convirtió de hecho en la manzana de la discordia, y de hecho era lo que defendían unos y lo que querían, con lo que querían terminar otros, y lo que defendió Juárez a rajatabla a lo largo de tanto de esta guerra como después durante la intervención. Sin embargo, la realidad es que la Constitución de 1857 nunca verdaderamente después se llegó a implementar de una manera al menos tal y como estaba pensada. O sea, que Benito Juárez aprovechó el hecho de que se podía gobernar extraconstitucionalmente, pero según la Constitución, o sea, con poderes de emergencia que él se abrogó constitucionalmente en diferentes momentos, hasta que murió, de hecho, en 1872. Y después Porfirio Díaz, evidentemente, supo de alguna manera gobernar, si no sin ella, al menos de una manera sin necesariamente atenerse a lo que tendría que haber hecho, porque finalmente era una constitución que daba mucho poder al Congreso, a la rama legislativa y no tanto al Ejecutivo. Pero finalmente es una guerra fundamental, es a partir de aquí, dijéramos, cambian mucho de la dinámica de la política. Es cierto que tenemos la intervención francesa después, pero aquí es donde finalmente es donde se definen muchos de los aspectos del México moderno. Y yo ya creo que me he extendido más de la cuenta y más de lo necesario, y ya pues aprovechemos para abrir la sesión para tener preguntas. De ninguna manera te has extendido. Ha sido una gran clase, Will. De verdad, yo creo que para los que te seguimos, nos has abierto unas posibilidades enormes. Y esa recomendación que hacías de que faltan investigadores para este tema, pues sí, obviamente tú nos has mostrado todavía por muchas aristas de esta guerra que se puede profundizar enormemente. Yo diría, qué tanto somos herederos de esa guerra, particularmente en el México de hoy. Y lo hemos visto precisamente en estos días de esa violencia tan terrible. Y yo digo, qué tanto de verdad somos herederos de eso. Y yo creo que mucho. Yo te quiero felicitar enormemente, Will, por esta súper clase, ¿eh? Por ahí tienes algunas, sobre todo más que nada, felicitaciones. Alguien pregunta por ahí en un contexto más amplio de la América Latina, si se puede ver de alguna manera esto desde el punto de vista de América Latina. Bueno, pues sí, abrimos las posibilidades de preguntas. Yo te diría, pues, ¿qué le recomendarías a los alumnos, sobre todo en cuanto a las fuentes de investigación? Ya nos has dicho lo que son los archivos, sobre todo en algunas ciudades, pero me gustaría ahondar un poquito. ¿Qué recomendarías a los investigadores que quisieran dedicarse a este tema? Como tú dices, dejando a un lado la colonia y dejando el Segundo Imperio, porque efectivamente el Segundo Imperio está más en la memoria del mexicano que la Guerra de los 3 años, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por dónde están las fuentes? Bueno, yo creo que es fundamental aprovechar los maravillosos archivos estatales, regionales que tiene el país. Esto para empezar, en el sentido de que necesitamos trabajos para entender esta guerra desde los diferentes contextos regionales. O sea, es muy probable que una vez que la gente estudie diferentes regiones así en profundidad, verán que lo que yo digo en mi libro está todo mal, y entonces aprenderemos porque claro, cada historia es distinta, esos pleitos regionales. Y hay archivos, o sea, simplemente los que yo trabajé, que tienen cajas y cajas y cajas de documentos. Muchos de ellos no están catalogados, pero hay que ir. O sea, el archivo de Querétaro, del estado de Querétaro, es maravilloso. El archivo de Jalisco, del estado de Jalisco, es maravilloso. El archivo del estado de Guanajuato es maravilloso. El de San Luis Potosí también. Trágicamente, el de Aguascalientes no queda nada. O sea, ahí todo se quemó. Todo se quemó y lo que hay ahí viene después, ¿no? Pero también Veracruz tiene magníficos archivos municipales. Lo que pasa es que también hay que ver, a veces uno no encuentra los archivos, el archivo del arzobispado, tanto el de México como el de
el de Guadalajara, tienen magníficos documentos eclesiásticos y vemos ahí también la correspondencia de los curas y los obispos frente al conflicto de la Reforma. Pero no hay que ir tan lejos como el mismo Centro de Estudios Históricos de México, ¿no? Ustedes tienen una serie de documentos maravillosos para lo que es Reforma, ¿no? Segundo Imperio e Intervención. O sea, es verdaderamente, tienen muchos documentos que yo trabajé. Y después, evidentemente, es cuestión pues hay que ir a los archivos. Sí, no hay de otra, no hay de otra, efectivamente, ¿no? Óyeme, Ángel Rafael Martínez dice, bueno, que ya de alguna manera está la respuesta, dice, Will, le queremos y admiramos en Jalapa. Así que te Muchas esperan gracias, por allá. Ángel. Ajá. Y luego, Simón Valderas dice, ¿por qué los mexicanos de mediados del siglo XIX no tenían desarrollado el nacionalismo? ¿Por qué creció el regionalismo en la época? Bueno, es una pregunta muy importante, pero también hay que entender que el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, ¿no? O sea que, de hecho, antes del siglo XIX, en todas partes, o al menos en Europa, la lealtad era al rey, ¿no? Era la corona, no era el país. Esto es algo que viene en el siglo XIX. Y es el siglo XIX donde se empieza a formar esa idea de nación y después de Estado-nación, vinculada también al romanticismo, ¿no? O sea que no es solo México, pero claro, también hay que pensar en términos de la realidad de las personas. O sea, si uno está viviendo en la Sierra de Puebla, a modo de ejemplo, ¿no? Y no ha ido a ninguna parte excepto la Sierra de Puebla, ¿qué noción de país puede tener esa persona? ¿No? Claro, O claro. sea, que les digan que hay un lugar que se llama la Ciudad de México y que ahora hay un emperador que se llama Iturbide, pues, y ahora vamos a tener una Constitución Federal y ahora que tenemos un presidente que se llama Guadalupe Victoria, ¿y qué? ¿No? Y que hay un lugar que se llama Texas que lo vamos a perder. Esto va a tardar para que la gente tenga una noción de lo que es la nación. Y sin embargo, por otro lado, sí que se va desarrollando una idea de nación, ¿no? O sea, que lo vemos en términos de fiestas patrias que se empiezan ya a celebrar desde el principio, desde la década de los 20, la celebración del Grito de Dolores, la celebración, ¿no? de la consumación de la independencia, ¿no? O sea, que ya empieza a haber un sentido de nación, ¿no? Y hay un patriotismo que lo podemos encontrar, bueno, hablábamos de David Braden, ¿no? Pero del patriotismo criollo, ¿no? Que Sí. ya nos viene, o sea, que hay desde Clavijero, o sea, que ya hay un historial, ¿no? Y gente como Carlos María de Bustamante, que también estará trabajando esto. Pero tardará, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, encontré que los militares les es más fácil, en cierta manera, adquirir una idea de nación porque viajan, ¿no? O sea, alguien como Claro, Santa Ana, sí. Santana conoció todo el país. En algún momento está en Texas, en algún momento es gobernador de Yucatán, en algún momento está en Oaxaca. Él sí que tiene una noción de nación, ¿no? Pero supongo que, y esto ya lo dijo Josefina Vázquez, que en cierta manera es la guerra contra Estados Unidos la que finalmente ahí sí que empieza ya a afincarse, porque es ante el extranjero. Es que también uno se da cuenta de quién es en comparación con el otro, ¿no? O sea, ¿cómo sé lo que es ser mexicano si no me puedo comparar con un español o un gringo, ¿no? O un venezolano, ¿no? Y ahí tenemos un poco esa situación. Sí. Oye, Ulises Sánchez dice, bueno, felicidades por la conferencia. Dice, ¿podría abundar un poco más respecto al papel de los bandidos en el contexto de la guerra? Dice, estamos hablando de pronunciados como bandidos y viceversa. Es que es muy difícil distinguir, ¿no? Por los documentos al menos, cuándo son bandidos y cuándo se les está llamando bandidos por razones políticas, ¿no? Porque finalmente puede llegar una gavilla de conservadores, ¿no? Pero se les va a llamar bandidos porque así también se denigra un poco la causa. Es un poco como en vez de, hoy en día pues se habla de terroristas, ¿no? Pues en vez de hablar de terroristas, Sí. pues habla de bandidos, ¿no? O de piratas. Pero por otro lado, lo que está claro es de que de lo que hablaba, ante una situación donde nadie controla grandes partes del país, no hay orden, no hay ley.
Entonces, evidentemente, y con la cantidad de desertores que hay también, porque la gente no quiere luchar, entonces los desertores forman bandas para sobrevivir, de ahí que atacan haciendas, ¿no? Y tenemos pues bandidaje, ¿no? Pero sí, Claro. es un tema que se tiene que trabajar definitivamente y mirar más a fondo para tener claro, ¿no? Cuándo son verdaderamente son bandidos y qué entendemos por bandidos, cuándo Ujú. esos bandidos tienen una causa política o no, ¿no? Pero evidentemente es un trabajo, son trabajos que hacen falta. Pues ahí está la invitación para seguir profundizando. Adrián dice, buena tarde, bueno, gran conferencia, dice, yo soy oaxaqueño y no tiene idea cómo a la fecha sigue ese mito de veneración a Juárez, que no se puede ni respirar. Pregunto desde su investigación, ¿qué tan importante puede o no desmitificar a los héroes y villanos como abordar la historia contra esas veneraciones? Bueno, es una pregunta fundamental. Y es una pregunta fundamental que yo lo he visto y lo he vivido, supongo, más en el contexto mexicano, lo he visto más en el contexto mexicano que en otros contextos latinoamericanos. Esta visión blanquinegra que hay de la historia de buenos y malos, de santos y demonios, ¿no? De cierta manera. A modo de ejemplo, si uno está en Ecuador, o sea, yo puedo pasar por la avenida Eloy Alfaro y de ahí ir a la plaza de Tomás Moreno. Ahora me falta uno de sus apellidos, pero de hecho es como si uno fuera, si fuera posible aquí ir de la plaza Miguel Miramón a la avenida Benito Juárez, ¿no? Claro. Que aquí es inconcebible, aunque sí que se ve que hay algunas calles con nombres de algunas de esas figuras conservadoras, pero vamos a encontrar a Melchor Ocampo en todas las ciudades de México, a Benito Juárez lo vamos a encontrar hasta en la sopa, ¿no? Y sin embargo, cuando hubo el nuevo billete de 500 pesos, la broma era imaginar a Maximiliano en el billete de 500 pesos, ¿no? Claro, es inconcebible, y yo no estoy diciendo que lo hagamos, ¿no? Pero, y en cierta manera quizás es cuestión de buscar desmitificar por todos lados e intentar entender la historia Ujú. con la frialdad, si es que se puede decir de alguna manera, que nos da el tiempo, e intentar sobre todo entender por qué la gente tomó las decisiones que tomó para bien o para mal, ¿no? O sea, y que sí, claro que los podemos juzgar, pero que creo que finalmente hay que entender, o sea, Claro. nuestra labor de historiadores es Sí, entender, sí, sí. ¿no? Y esto, y a veces tiene que ver con empatía, o sea, yo a veces siempre parto desde la premisa de pensar, bueno, incluso alguien como Leonardo Márquez, vamos a ver, vamos a suponer de que no es un monstruo, de que hay unas razones por las que un hombre decide adoptar esta postura, ¿no? Igual al final acabamos pensando, no, pues el señor era un monstruo y ahí lo dejamos. Pero igual cuando uno se pone a mirar, encuentra que hay una lógica interna, hay razones por las que las personas a veces toman decisiones horrendas, pero que como que no les queda de otra, es el contexto y hay que entender el contexto para entender por qué lo hacen, ¿no? Sí. De Fausto, ¿cuál fue el destino final de Leonardo Márquez? Llegó a ser juzgado y muchas felicidades por el libro de Santana, Héroe o Villano. Muchas gracias. Leonardo Márquez es extraordinario de que él se libra de todo. No solo se libra, sino que vive hasta los 90 y tantos años. O Ah, sea que, y de hecho lo perdona Porfirio Díaz. O sea que él regresa a México. La fecha exacta ahora no me acuerdo, pero es como que 1890 y algo. O sea, lo increíble es que vive todo. O sea, la mayoría de conservadores de su generación los matan, o sea, mueren todos. Pero él sobrevive, se va al exilio, pasa muchísimos años en Cuba, regresa a México en el 90 y tantos, y de hecho vive en México hasta que estalla la revolución, y creo que es en 1913. Ahora, igual lo estoy diciendo mal, pero creo que es 1913 que se va del país por la guerra, se va a Cuba y muere en Cuba. Pero nadie o sea, que él se libra totalmente de todo. Sí. sí. Marta Silva, felicidades por la conferencia. Dice, ¿existe alguna información acerca de la participación de las mujeres en la Guerra de los 3 años? Esto es una pregunta fundamental. Yo he encontrado material y es muy importante que alguien empiece a estudiar precisamente
las mujeres en la Guerra de 3 Años? Porque luchan las mujeres. O sea, la idea de las soldaderas de la Revolución Mexicana, hay soldaderas en la Guerra de 3 Años y están luchando tanto para conservadores como para liberales. Hay documentos que yo trabajé precisamente en el archivo del Estado de Jalisco, descripciones de batallas donde hay mujeres sargentos, mujeres capitanas, ¿no? Con la espada, matando, siendo matadas, ¿no? Que se ofrecen de voluntarias para la compañía alemán que mencionaba del señor Barbosa. Hay mujeres que están luchando con él. Y es algo de lo que no se sabe, o sea, que verdaderamente es algo que se tiene que trabajar, es una situación donde hay mujeres que están combatiendo, ¿no? Y que tienen rango militar, al menos dentro de ciertas milicias, ¿no? No en el ejército permanente, pero ahí están, ¿no? Y habría que mirar más. Claro, lo que tenemos, que también es un documento maravilloso, porque todavía no hemos encontrado, y deben existir, ¿no?, diarios de mujeres de estos años, ¿no? Pero claro, está las magníficas memorias de Concha Lombardo de Miramón, Claro. o sea, la esposa de Miramón, que nos da una perspectiva de una mujer extremadamente inteligente, que nos da una visión de lo que está pasando, muy aguda en su visión política, claro, totalmente conservadora, ¿no? Pero nos da una perspectiva también personal, ¿no? Es a través de ella que descubrimos el lado humano de Miramón, ¿no? O sea, a modo de detalle, ¿no? Cuando se casan, y se casan en plena guerra, ¿no? Y se va de luna de miel hacia San Luis Potosí, hacia el campo de batalla, dijéramos, y está Miramón fumando en la carroza, y ella le dice que no le gusta el humo, y Miramón deja de fumar ahí, o sea, ahí paró de fumar para siempre, ¿no? O sea, detallitos así ¿no?, que Qué nos ayudan interesante. a ver a los personajes como personas, ¿no? Sí, qué interesante. Ángel dice una pregunta, si ambos bandos pugnaban por un avance y una transformación de México, claro que ambos con sus proyectos de nación diferentes, ¿por qué se tachó rotundamente a los conservadores de traidores al punto que en la escuela se sigue enseñando este periodo solo desde las acciones del Partido Liberal? Bueno, tiene que ver con quién gana la guerra, ¿no? O sea, la Pues historia sí, la cuentan los vencedores. Y finalmente ahí es donde la sombra, como decía al principio, de la intervención francesa, de alguna manera, entonces ya tergiversa un poco nuestra comprensión de lo que sucedió en la Guerra de 3 Años. ujú, ujú, Porque ahí ya hemos preferido ver a los imperialistas o aquellos mexicanos que apoyaron la intervención como traidores, ¿no? Y de ahí que hay esa ecuación de conservador-traidor. Pero claro, no todos apoyaron la intervención. Muchos de los conservadores que lucharon para la causa tacubayista en la Guerra de 3 Años, después, ¿no? Miguel Negrete, a modo de ejemplo, ¿no? Lo tenemos en la batalla de Puebla, ¿no? Luchando, es un héroe patrio contra la intervención, aunque después acaba reconociendo el imperio, ¿no? O sea que también, pero finalmente tiene que ver con lo que sucedió y el hecho de que evidentemente fracasa la intervención francesa, fracasa el imperio, ¿no? Y aquellos que lo apoyaron acabarán siendo tildados de traidores, ¿no? Pero yo creo que, en fin, lo de traidor o no traidor, en ciertos casos no ayuda, porque no nos permite apreciar un poco el contexto en las decisiones que tomaron. O sea, según ellos, o sea, Miramón y Tomás Mejía, según ellos no traicionaron a nadie, ¿no? sí. Y de hecho, Miramón, lo increíble de Miramón es que Miramón obviamente se une brevemente a la intervención francesa, pero muy rápidamente está claro de que él y los franceses no se llevan bien, porque él quiere llevar la intervención hacia un movimiento nacional y ahí de él no se fían porque temen su popularidad, a lo cual lo acaba mandando Maximiliano en una misión diplomática de investigación en Prusia, o sea, lo aparta, ¿no? Lo increíble es que finalmente Miramón decide regresar de todas maneras y apoyar a Maximiliano en el momento final donde ya es que está claro que van a perder, pero en fin, eso ya es su decisión, ¿no? Pero Tomás Mejía también, para él lo importante es la religión católica y defender la religión católica y ese México católico por todo y ante todo. Y si eso implica apoyar una intervención, pues es que así sea, ¿no? Es que también son las prioridades que uno toma, ¿no? Sí, Y esos paralelos los podemos encontrar en muchas guerras civiles. La Guerra Civil Española, habrán muchos republicanos españoles que acaban apoyando que los apoye Stalin y los movimientos y las fuerzas stalinistas, porque es que
necesitan a alguien para luchar contra Franco, ¿no? Pero por otro lado, eso no implica que sean estalinistas ellos o que de hecho estén de acuerdo con la visión de Stalin soviética. Y lo mismo podemos encontrar de que alguien como Mejía o Miramón o muchos de esos conservadores en la intervención están buscando algo que los ayude para... Sí, están en contra de Juárez, ¿no? Y están en Sí, contra de lo que eso representa, ¿no? Pero si es eso traición. sí. Oye, Miguel Ángel Beltrán dice, vuelvo a plantear la pregunta, en un contexto más amplio de la América Latina, ¿usted considera que el poder, tanto económico como político, de la Iglesia, en el caso de México, fue un factor que influyó en que se desatara un conflicto de tales magnitudes? Bueno, es cierto que el poder de la Iglesia, y aquí habría que comparar y verlo más a fondo, que sea quizás mucho más impresionante en México Sí. que en otras partes de América Latina. Y que quizás eso nos ayude a entender por qué el conflicto fue mucho más fuerte. O sea, que en términos de las propiedades y los terrenos a lo largo del país, ahora los datos los tengo en el libro, pero yo creo que la quinta parte de las propiedades del país pertenecían a la Iglesia antes de la Guerra de 3 años, ¿no? Ujú. Y está claro que eso tiene un impacto muy fuerte. Y hay quienes dicen, y lo dice Santos de Gollado, ¿no? Que finalmente Santos de Gollado había trabajado para la Iglesia durante casi 30 años antes de unirse a la Guerra de 3 años, ¿no? Era el Sí. contador de la Iglesia. Pero él viene a decir que tampoco hubiera costado tanto. O sea, si la Iglesia hubiera estado dispuesta a bajarse el burro un poco y ceder en algo, quizás las cosas hubieran tomado otra ruta, ¿no? Sí, sin Pero duda. y es cierto, ¿no? Que en otros países sí que se pudo llevar a cabo, llegar un poco a lo mismo, ¿no? Sin la violencia que hubo en México, ¿no? Sí. Pero por otro lado, a modo de ejemplo, en España, todavía en España, cuando uno paga su impuesto, todavía hay una cajita donde uno puede pagar a la iglesia, ¿no? Esto, o sea, es inconcebible en México, ¿no? Totalmente. Una última pregunta. Dice Carlos Eduardo, buena tarde para todos. Muchas felicidades, doctor Fauer. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros y algunos artículos. Con motivo del tema de hoy, ¿cómo definiría desde su perspectiva a los liberales y a los conservadores? Claro, también es una pregunta fundamental y creo que también depende de cuándo estamos hablando, ¿no? O Ujú. sea, para empezar, para hablar de liberales y conservadores, de hecho, no podemos hablar de conservadores propiamente hasta 1845, 46, cuando empiezan a definirse como conservadores, ¿no? Hasta entonces no. Pero así a grandes rasgos, los liberales tienden a ser federalistas, mientras que los conservadores Ujú. tienden a ser centralistas, pero hay muchas excepciones, o sea que también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por lo general, y hablando de la década de 1850, ¿no? En ese contexto, los liberales buscan un gobierno representativo, buscan, por lo tanto, una constitución que sea más bien democrática, donde haya un sufragio universal masculino, donde el Congreso sea importante, donde las decisiones sean tomadas por una rama legislativa, donde hay que frenar el poder autoritario de un presidente, por lo tanto se quita el poder al Ejecutivo, donde haya una separación de Iglesia y Estado, buscan un Estado moderno, secular, con libertad de cultos, ¿no? Eh, Buscan libre comercio, o sea, no son proteccionistas de la misma manera, buscan dinamizar la economía con propietarios pequeños, por lo tanto, es cuestión de expropiar las propiedades comunales de la iglesia y que haya una clase media, progresista, Ujú, educada, ujú, ¿no? Es lo que ujú. buscan. Mientras que los conservadores, sobre todo, buscan defender lo que consideran las tradiciones, las costumbres del país que representan el país, ¿no? Y de ahí que la importancia de la religión católica como algo que les define. Muchos conservadores, habrán conservadores que son constitucionalistas todavía, o sea que hay constitucionalistas, pero que son más bien centralistas, quizás no estén tan de acuerdo con la idea de un sufragio masculino universal, que hay que limitarlo a gente con educación o con dinero, porque no se puede, la gente que no ha leído, no sabe leer, no puede de hecho saber lo que es bueno para el país. Pero hay mucha decepción después de esas 3 décadas de desastres constitucionales, de ahí que muchos conservadores han llegado a la conclusión de que México todavía no está listo
para una democracia y que hace falta, por lo tanto, una dictadura, ¿no? O sea, hay un periódico, La Palanca, que es santanista, de 1849, y lo dice para mí muy claramente, y esto después Miramón medio lo repite después, que dice que el pueblo mexicano es un pueblo enfermo y que necesita un médico, pero no solo necesita un médico, necesita un guardián que se asegure de que el pueblo se tome la medicina que le receta el médico, ¿no? O sea, que ahí hace falta una dictadura. Y dentro de la familia conservadora, al menos en 1857, sigue siendo una minoría aquellos que piensan que lo que hace falta es una monarquía. O sea, los que van a... Eso viene después. Sí que hay gente como Gutiérrez de Estrada, que ya en 1840 está diciendo que la razón por la que han habido tantos fracasos es que hemos adoptado formas, modos republicanos que no se adecúan a nuestras costumbres monárquicas, porque los aztecas eran monárquicos, la colonia fue monárquica, lo llevamos en la sangre, pero después del fracaso de Iturbide saben que tiene que ser una monarquía con un príncipe de sangre azul de verdad, y de ahí que sea un príncipe europeo. Y la idea de vincular a México con una familia real europea también es una manera de protegerse de los Estados Unidos. O sea, porque claro, si uno se vincula a un país poderoso europeo, pues vamos a tener a un ejército europeo que nos proteja contra, ¿no?, ese expansionismo gringo. En algún momento, en alguna nota de pie de página, en un trabajo muy diferente, comparaba a Santa Anna con Fidel Castro, en el sentido de que de la misma manera que Castro buscaba la defensa de la Unión Soviética frente a los Estados Unidos, pues Santa Anna, ¿no?, con Gutiérrez Estrada buscando el príncipe europeo en ese momento, en el 54, donde dice que encuentre un príncipe europeo, es un poco de si tenemos el apoyo de España, pues vamos a impedir que, y les dice a los españoles que si ustedes no nos ayudan, se van a llevar Cuba, ¿no? Entonces, Sí, pero es un poco esa visión, ¿no? sí. Pero hay muchas variantes y no he hablado de liberalismo popular ni de conservadurismo popular, ¿no?, que también es una fuerza importante. Y de hecho, se podría hablar de que el conservadurismo en 1857 es más popular, ¿no?, por la cuestión religiosa, que el liberalismo, que es más bien una cuestión de unas élites ilustradas, no urbanas, las que están un poco liderando ese movimiento. Tema para otra conferencia, porque ciertamente es amplísimo. Bueno, una última pregunta. Dice, esa es la maestra Luz María Silva. Tengo la impresión, no lo sé bien, que en España también hubo un gran conflicto por las propiedades de la iglesia y la corona. ¿Es correcta esta impresión? ¿Cuál fue la salida en España? Sí, también. O sea, que también es lo mismo. La guerra, hay las guerras carlistas, ¿no? Las guerras carlistas en España también son guerras donde hay conservadores y liberales y se está luchando sobre una situación muy semejante, ¿no? Sí. Sí que hay reformas, pero no al grado que llega a haber en México, Sí, finalmente. Y también sí. porque hay la monarquía también, hay el sexenio revolucionario, ¿no?, de finales de los 60, pero finalmente se restaura la monarquía y es una monarquía, o sea, al mismo momento que tenemos a Porfirio Díaz acá, Ujú. pues en España, con Alfonso XII, pues ya se crea ese turno pacífico y, en fin, Sí, sí que hay parecidos, pero ya. sin el radicalismo mexicano. Ángel, dice, ¿en dónde podemos consultar las memorias de doña Conchita Lombardo de Miramón? Solo he podido leer los fragmentos de la revista de relatos e historias de México. Pues yo aquí me adelanto un poco porque la obra original la tenemos en el Centro de Estudios de Historia de México, ¿sí? Tengo entendido, Rubén, tú me corregirás si ya están digitalizadas o no. No sé. Y por otro lado, me parece que fue Porrúa que sacó también una Exacto. edición que hay que revisarse enormemente. La doctora Eugenia Meyer dirigió una tesis en donde prácticamente hay nuevas, más que interpretaciones, una revisión de lo que es la obra de Concha Miramón. Sí, bueno, Este, la versión que yo he manejado es precisamente la edición de Porrúa. O sea, que Porrúa exactamente, sacó en esa colección donde están todos esos tomos de clásicos de la historia de México, ¿no? O sea, exactamente, claro, sí. Pues yo creo que vale la pena una reedición sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ha sido una gran experiencia escucharte y nos tienes que prometer
que tu libro, cuando salga, lo presentes en el Centro de Estudios de Historia de México. Yo encantado de hacerlo. Te vamos a hacer una gran recepción y pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de la Universidad Anáhuac y del Museo Sumaya, te agradecemos enormemente esta magnífica conferencia que sin lugar a dudas nos dejas como una necesidad de leer más sobre este tema y nos has abierto una posibilidad enorme de entender lo que fue la intervención francesa. A nombre de todos los alumnos, que muchos se conectaron después, ya tenemos los 85 participantes, pero yo creo que se les olvidó que empezábamos a las 4 de la tarde, pero bueno, lo pueden ver posteriormente en el Facebook. Y nuevamente muchas gracias, te esperamos en México con gran gusto y pues ojalá que en otro momento nos hables de tus temas que con tanta pasión los expresas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a ti. Gracias. Bueno, sí, pues hasta luego y buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Muchas gracias.